Vamos a continuar con nuestra serie que llevamos, ¿verdad? Una iglesia que sabe dar. El tema de hoy es sabe recibir. Acompáñame a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a leer ahí todos juntos. Evangelio de Juan, capítulo 13. Fíjese lo que dice. Versículos 6 al 9 vamos a leer. Todos hemos leído este pasaje, pues varias veces. Es un pasaje muy conocido, y en cada pasaje de la palabra de Dios hay mucha enseñanza, amén. Pero vamos a leerlo una vez más. Juan capítulo 13, versículo 6 al 9. ¿Estamos ahí? Sí, amén. Bueno, vamos a leer ahí, amén. Dice así. Yo lo traigo en otra versión, pero esencialmente es lo mismo. ¿Ven? Dice así: se acercó Simón Pedro, quien le preguntó, Señor, ¿vas a lavar mis pies? Jesús le respondió, ahora no entenderás lo que estoy haciendo por ti, pero un día lo entenderás. Versículo 8, no, protestó Pedro, nunca lavarás mis pies. Jesús respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Versículo 9, entonces, Señor, no laves solamente mis pies, sino también mis manos y mi cabeza, exclamó Simón Pedro. Acompáñame a orar para ponernos en las manos de Dios. Ven, oremos. Padre, gracias te damos en esta hermosa tarde una vez más porque nos has permitido estar aquí. Queremos reconocer que todo lo que hoy tenemos y todo lo que hoy somos es un regalo de tu gracia, Señor. Más allá de nuestras capacidades, más allá de nuestras fuerzas, lo que ha sostenido y sostiene nuestras vidas eres tú, Señor. Ayúdanos a estar atentos en este momento de enseñanza para escuchar tu voz, escuchar tu palabra, recibir ese alimento, Señor, que tú has traído para nuestras vidas, conforme a la necesidad que hay en cada uno de nosotros, conforme a la etapa en la que cada uno de nosotros nos encontramos, Señor, conforme también al llamado, Señor, que tú has puesto en cada uno de nosotros para poder, Señor, ser alimentados, para poder crecer, ser, Señor, nutridos con tu palabra, con la savia de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Bueno, miren, imaginemos, hermanos, a un hombre que se esfuerza día a día por proveer para su familia, que trabaja duro, que sirve con amor, que cuida a todos, pero por alguna razón jamás permite que lo abracen o nunca acepta ayuda. No deja que nadie le lave los pies después de un largo día. Se siente incómodo incluso cuando alguien le expresa afecto o le dice gracias, ¿no? Bueno, este hombre que imaginamos da, ¿sí o no? Pero no sabe recibir. Podrá parecer noble, tal vez fuerte, pero aquí hay una verdad profunda. Nadie puede vivir sano si solo da y nunca recibe. Eventualmente ese corazón se seca, esa alma se endurece, porque fuimos creados también no solo para dar, porque tenemos que aprender a dar, sino también para aprender a recibir y dejarnos amar. Y eso es exactamente lo que vemos aquí en este pasaje que leímos. Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, se pone de pie y toma una toalla, y no para predicar, ¿verdad?, un sermón, no para hacer un milagro como a veces lo hizo y lo hace, sino para lavar los pies sucios de sus discípulos. Y cuando llega a Pedro, ¿verdad?, se encuentra con la misma resistencia que muchos de nosotros a veces llevamos por dentro. ¿Se acuerda qué es lo que le dijo Pedro en la Reina Valera? Bueno, parafraseado, tú no me vas a lavar los pies a mí, le dijo. Pedro sabía servir porque estaba con Jesús, ¿sí o no? Estaba con él, pero no sabía recibir. Y Jesús le responde con palabras que hoy también el Señor nos dice y quiere hablarnos. Le dijo, lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y más adelante le dijo, si no te dejo lavar, o si no te dejas lavar, no tienes o no tendrás parte conmigo. En este día, hermanos, yo quiero invitarlos a hacer algo distinto.
no solo a aprender a servir más o a esforzarnos más, que es algo que tenemos que aprender, sino que hoy nos dejemos lavar por el Maestro. A que dejemos que Cristo toque estas partes sucias o incómodas o confusas de nuestro ser. Porque antes de que usted y yo podamos dar con libertad, tenemos que aprender a recibir. Amén. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestro primer punto. Vamos a hablar de la resistencia de Pedro. ¿Cuántos saben que Pedro se resistió? Cuando Jesús ese tremendo Pedro, ¿verdad? Siempre Dios por algo lo eligió, ¿verdad? Aparte de todo lo que quiso trabajar en él, aprendemos mucho del carácter de Pedro. Pero vamos a ver la resistencia de Pedro, ¿ok? Vamos a leer, acompáñame una vez más ahí en la palabra de Dios, Juan capítulo 13. Pero vamos a leer el primer versículo que leímos, 13 capítulo 6, ¿verdad? Dice así, Juan capítulo 3 versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Preguntándole Pedro así como: ¿tú, Señor, me lavas los pies? Bueno, le dijo Pedro, le dijo: ¿tú me lavas los pies? Le dijo al Señor. Pero ¿qué fue lo que Jesús le respondió? En el versículo 7: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Hasta aquí. Pedro, con buenas intenciones, se niega a que Jesús le sirva. Fíjese, a lo mejor Pedro tenía, ahorita vamos a explicar algunas razones por las que a veces Pedro, bueno, en este caso Pedro pudo haber tenido, y por la que a veces nosotros, ¿verdad?, tenemos una resistencia al trato de Dios, a la manera en como Él nos, ¿verdad?, pero bueno, nos quiere dar. Entonces Pedro, tal vez con una buena intención, se niega a que Jesús le sirva. Él cree que está honrando a Cristo al rechazar el gesto, ¿ok? Porque creo que todos estamos de acuerdo que Pedro respetaba a Jesús, ¿no? O sea, él era su maestro y Él es nuestro maestro. Él cree que a lo mejor, o creía que estaba honrando a Jesús al rechazar ese gesto, pero en realidad su resistencia a que Jesús le lavara los pies revela algo que había en su corazón, que a lo mejor estaba ahí disfrazado, ¿verdad? A veces creemos, hermanos, que servir a Dios significa solamente dar y dar. Y es cierto que hay que aprender a dar. Pero Jesús nos enseña que el discipulado comienza con dejarse servir por Él. Muchos hermanos hoy en la iglesia somos como Pedro, que podemos estar dispuestos a dar, pero no a recibir. Creen que recibir, o creemos que recibir es debilidad, cuando en realidad es humildad. Ahora no, obviamente que esto lo vamos a explicar para no irnos a una idea extrema. Bueno, porque el hermano Shui dijo que hay que recibir, pues hermanos, denme. No, ¿verdad? Pues hay que entenderlo en el equilibrio que debe ser. Porque Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora. Dios muchas veces nos sirve, o sea, nos ayuda de muchas maneras, o nos trata que no entendemos en el momento. Pero yo ahora quiero hacer esta pregunta: ¿estamos dispuestos a recibir lo que no entendemos todavía? Vamos a ver entonces algunas razones por las que Pedro estaba rechazando, y los que muchas veces nosotros a veces rechazamos el trato de Dios en nuestra vida, o el servicio, o las cosas que Dios quiere darnos, porque Dios no tiene problemas con darnos. Pero al final vamos a ver que no solo son estas cosas, sino es otras cosas más que debemos aprender a recibir de Dios. Pero bueno, ¿por qué Pedro estaba rechazando a Jesús? Vamos a ver algunas cosas. Bueno, una de las primeras cosas que podemos decir es por un respeto profundo a Jesús, pero mal enfocado, ¿ok? Un respeto que, pues claro, él tenía, pero mal enfocado. ¿Qué significa esto? Pedro sabía que Jesús era el Maestro, el Señor, el Mesías, pues Él estaba con Él, ¿sí o no? ¿Cuántos sabemos que Él es el Maestro, nuestro Señor, y Él es nuestro Salvador, verdad? Bueno, que Jesús hiciera una tarea propia de un sirviente era para Pedro una inversión inaceptable del orden. No era posible para él que, como tú siendo el Señor y Maestro me vas a lavar los pies. Eso no puede ser así. Y Pedro se atrevió a decirle: no me lavarás los pies, le dijo. Bueno, ahí vemos que ese respeto no estaba muy bien enfocado, porque él tenía que someterse a las acciones de Jesús, ¿sí o no? Tenía que dejar, pues
pero se atrevió a decirle, no, tú no me vas a lavar los pies jamás, le dice. Bueno, miren, ¿por qué? ¿Por qué Pedro tenía a lo mejor esta idea, o pudo haber tenido esta intención? Bueno, porque en la cultura judía, lavar los pies era la tarea del siervo más bajo, ¿se acuerdan? Lavar los pies era la tarea del siervo más bajo, y ni siquiera los discípulos se lavaban los pies entre ellos, ¿sí? Porque era una costumbre, en la cultura judía. Un rabino nunca lavaría, fíjense, en ese tiempo, en esa época, un rabino nunca, o un maestro, ¿verdad?, nunca lavaría los pies de sus discípulos. Era considerado algo indigno. Pedro probablemente pensó, no puedes rebajarte así, Señor, no puedes hacer eso. Bueno, Pedro cree que está honrando a Jesús, pero en realidad está resistiendo el corazón humilde de su maestro. Pensaba que estaba honrando al Señor al decirle, no, tú no me vas a salvar, pero en realidad lo estaba ofendiendo al decirle que no. Vamos con la segunda, y al final vamos a explicar un poquito más. Por incomodidad por su propia impureza. Pedro conocía sus fallas. ¿Cuántos saben que tenemos pues fallas? Todos tenemos fallas, ¿no? Y tal vez pensó, si supieras cómo están realmente mis pies. Este gesto de Jesús no era solo una acción física, sino que era una figura espiritual de limpieza. Y Pedro sabía que había cosas en él que necesitaban una limpieza profunda. Y pues, ¿quién mejor que el maestro? Esta aparente humildad, hermanos, que a veces se disfraza, bueno, más bien es orgullo disfrazado. El orgullo a veces se esconde tras el sentimiento de indignidad, y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque no soy digno. Decir esta frase suena y puede sonar muy humilde, ¿sí o no? Pero cuando impide que Cristo obre, se convierte en una barrera espiritual. Todos somos indignos, hermanos, ¿cuántos sabemos eso? Pero debemos dejar que Dios trate con esas partes de nosotros que decimos, no, esto no, aquí no. Una vez un conocido mío me dijo, no, yo no oro, pero él estaba como queriendo ahí acercarse a la iglesia, estaba leyendo la Biblia, y le dije, bueno, yo le di un consejo antes de que leas, porque tenía muchas preguntas, tenía muchas dudas. Bueno, antes de que leas también puedes orar, le digo, habla con Dios que te ayude a entender. Y me dijo, no le pediría a Dios eso. ¿Pero por qué? Yo le pregunté, es que yo nunca me acuerdo de Dios, o sea, para nada, y no creo que a la hora de leer yo le deba pedir, o sea, no soy digno de ser escuchado, si nada más me voy a acordar de Dios en ese momento. Y yo le dije, no, pues mira, Dios no es como a veces nosotros lo pintamos, porque a veces nos creamos imágenes de Dios que, ¿verdad?, que no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia. Dios no espera que nosotros ya estemos bien para podernos acercar, ¿sí o no? O que ya no haya nada sucio, nunca, o sea, todo perfecto. Él es el que nos limpia, Él es el que nos forma, Él es el que nos arregla, ¿sí o no? Bueno, y eso puede sonar humilde, no, yo nunca me acuerdo de Dios, por eso nunca le voy a decir. Pero en realidad estaba escondiendo algo ahí, que había cosas que, como todos sabemos, que debemos cambiar. Y eso, hermanos, no debe impedir que Dios obre en nuestras vidas. Eso muchas veces, y sucede, muchos nos estancamos porque no le confesamos nada a Dios, porque decimos, no, pero pues, ¿qué le voy a decir a Dios si Él ya sabe todo? Mejor así. No, hermanos, nunca pensemos que Dios no quiere obrar, o que no nos quiere ayudar, o que no puede hacerlo. Dejemos que Él se acerque y nos limpie, nos trabaje, ¿verdad?, y toque esa parte de nosotros que decimos que es lo más sucio, lo más incómodo que podemos tener, para que Él lo arregle. Pero no detengamos al maestro cuando quiera tratar con nosotros. ¿Qué más? Bueno, otra razón pudiera ser por no mostrarse vulnerable. Recibir el lavamiento implicaba exponerse, relajarse, dejar que alguien se acercara en lo íntimo. Pedro, como podemos ver, era impulsivo y pues a lo mejor muy valiente, ¿no? Probablemente preferiría hacer prefería hacer que
Él prefería hacer algo, a lo mejor hacer un servicio, que ser servido. Aceptar ayuda, a veces esta es la idea que uno puede tener, pero no tenemos que tener, hermano. Aceptar ayuda o ser vulnerable cuesta mucho a aquellos que se creen muy fuertes. Por eso no piden ayuda, ¿no? No, yo puedo solo, me bastan mis 2 manos, ¿no? Para hacer todo lo que yo pueda y lo que yo quiera. No ocupo la ayuda de nadie. Pero hermanos, nosotros como cristianos nunca debemos de tener esa actitud. Debemos entender, reconocer que muchas veces ocupamos ayuda. ¿Cuántos saben eso? No podemos hacerlo todos solos. Es cierto que el corazón se endurece cuando por pedir ayuda y confiar en alguien nos decepcionan, ¿sí o no? O nos traicionan, no nos cumplen. Pero así como hemos recibido traición y decepción, de la misma manera nosotros hemos traicionado y decepcionado a otros. ¿Quién nunca le ha fallado a alguien que haya quedado en ayudar? ¿Quién nunca ha defraudado a alguien? A lo mejor un familiar, un amigo. Por eso no podemos tener esa actitud, porque incluso nosotros lo hemos hecho. Y no pensar que por ceder, ¿verdad?, a reconocer que no podemos hacerlo y querer hacerlo, es mejor así. De hecho, una vez, para ejemplificar esto, otro conocido, él quería arreglar su casa. Fíjese esto. Quería, pues, resanar la pared, quería tumbar y cambiar, pues, todo, ¿no? Entonces, se puso a ver unos videos en YouTube para ver cómo se resanaba, ¿no? O sea, porque sus paredes eran de concreto y cómo se quitaba todo. Entonces, un día me invitó a su casa a ayudarle, ¿no? Pues yo, hermano, yo de construcción sé lo mismo que usted de astrofísica. Entonces, pues ahí vamos, ¿no? Y pues ahí quitamos, y pues ahí lo que casi le tomamos la casa, ¿no? Pero cuando ya empezó a resanar, me dijo, no, es que ¿sabes qué? Yo quise aprenderlo por mí mismo, para yo hacerlo, porque pues, es mi casa y es mi responsabilidad, y pues para no depender de nadie. Y eso se puede escuchar, ¿cómo se dice? Honroso, ¿no? O que puede ser honorable, ¿sí o no? Pues quiere arreglar su casa y quiere hacer... Pero pues, ni me pregunte cómo quedó, porque pues, ¿para qué le digo? Pero, ¿qué era más sencillo? A lo mejor, pues, ir con alguien que sabe, a lo mejor pagar, obviamente, pero pues si no sabemos, pues ahí, en una noche no se vuelve un experto de una cosa, ¿sí o no? Pero el orgullo a veces se disfraza de eso, no, yo debo hacerlo, y yo dejo que nadie me ayude, y pues, entonces, no pasaba nada si le hablaba a alguien y contrataba o pagaba porque le resanaran la pared. Pero bueno, pues ahí quedó muy feo el trabajo. Yo no sé si al final tuvo que pagar o no lo hizo, lo dejó así, quién sabe. Pero eso es orgullo. Como muchos líderes o servidores, Pedro prefería dar que recibir. Y recibir lo ponía en una posición de dependencia y de humildad. Y nosotros tenemos que saber que es cierto que estamos en el servicio del Señor, pero que también tenemos que aprender a recibir si alguien nos brinda alguna ayuda y saber, ¿no?, quién es, pero no es de débiles, o sea, o no hay que verlo como algo de que nos estamos, ¿verdad?, el recibir ayuda. Tenemos que reconocer cuando no sabemos hacerlo, cuando no podemos hacerlo, pedirle ayuda a Dios y que nos dé la sabiduría para, bueno, hermano, pues aquí, o a alguien, ¿verdad?, que reconocer, ¿verdad?, que no sabemos y no lo podemos todo. ¿Qué más? Otro motivo por el que a veces resistimos, ¿verdad?, a la ayuda de nuestro Dios o de nuestro Maestro, por no entender aún el camino del reino. Pedro aún tenía la mentalidad o una mentalidad mundana de poder. Creía que el Mesías debería solamente imponerse y no rebajarse, ¿verdad? En Mateo, no vamos a ir ahí, pero en Mateo capítulo 16, 22 al 23, pues vemos que también rechazaba la cruz. Esta escena del lavamiento era una imagen profética de lo que Jesús haría en la cruz, que Él haría, pues, rebajarse hasta lo más bajo para limpiar a otros. Pedro no comprendía que el reino de Dios se basa en el servicio y la humildad, y no en la superioridad y la gloria humana. Nunca debemos pensar que aquí se trata, o ser cristiano, ¿verdad?, se trata de alcanzar, ¿verdad?, puestos o lugares y estar en unas posiciones elevadas. Esas son ideas que vienen del mundo, ¿no? De estar sobre otros para
controlarlos o tener un cargo, ¿no? En el mundo sí se promueve el ser ambicioso. ¿Sí sabía eso? Es que tienes que ser ambicioso, tienes que... Y yo en lo personal, bueno, creo que todos deberíamos estar de acuerdo en esto. A veces esas ideas pueden influenciar demasiado, incluso en nuestra vida espiritual. Nosotros no tenemos por qué ambicionar nada, en el sentido de buscar solamente como un éxito personal aquí en la tierra, porque aquí al final se va a quedar todo, hermanos. No nos vamos a llevar nada. Dijo, ¿se acuerdan? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nada trajimos a este mundo, ¿y qué? Nada nos vamos a llevar. Entonces no debemos de desesperarnos por las cosas que tenemos o no tenemos aquí en la tierra. Agradecer lo que el Señor nos da y aprender a administrar y serles fieles a Dios con lo que ya tenemos. Y Él se encarga de suplir nuestras necesidades. Trabajar lo necesario, pero nunca a un extremo de depender de lo que podemos conseguir con nuestras fuerzas y no de lo que Dios nos provee. Y la última razón por la que se pudo haber resistido, y que a veces también puede pasar en nosotros, es porque aún no entendía o no entendemos que primero debía ser servido por Cristo. Fíjese esto. Jesús le dice claramente: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Pedro necesitaba entender que el discipulado no comienza con lo que uno hace por Jesús. A veces nos falta aprender eso también, sino con lo que Jesús hace por uno. Primero es la gracia y luego el servicio. No podemos intentar servir a Dios o querer servir a Dios si no aprendemos del ejemplo de Él, si no recibimos de Él. ¿Cómo un árbol puede dar fruto o cómo puede crecer un árbol si nunca recibe el agua? ¿Sí o no? O si nunca recibe la luz, lo necesario para ser alimentado, para crecer y después dar el fruto. ¿Cómo vamos a dar nosotros frutos de amor, de integridad, de templanza? Ya lo sabemos, los frutos de nuestro Señor Jesucristo, si nunca recibimos de Él. Pedro quería seguir a Jesús, como muchos, ¿verdad? ¿Cuántos queremos seguir al Señor? Sin dejarse ministrar por Él, y eso es bien peligroso, hermanos. El Señor tiene mucho que enseñarnos de todo, ¿sí o no? En todas las áreas, todos los días. No hay un momento, no hay una ocasión en que no hay una lección de fe para nosotros. No podemos pensar que ya aprendimos algo, ya tienen que pasar otros 6 meses para que ya Dios me dé algo nuevo. No, todo esto es algo diario, hermanos. Pedro quería ser útil sin primero ser sanado. Y nosotros tenemos que primero dejarnos sanar, que Dios nos trate con su palabra, todas esas cosas que hay en nuestro corazón para poder, ¿verdad?, dar un servicio que agrade a Dios, para poder ser lo que Dios quiere que seamos, reflejar, ¿verdad?, su carácter. Porque si estamos aquí en la iglesia amargados porque queríamos ir a la fiesta del tío, de la tía, lo que sea, pues hermanos, ¿que estamos honrando a Dios con eso? Pues claro que no, ¿sí o no? Por eso, hermanos, debemos dejar que Dios sane nuestro corazón. Y después ya, ¿verdad? Lo hemos dicho y lo hemos compartido muchas veces, cuando alguien está involucrado en algún servicio, ¿verdad?, dentro de alguna iglesia, o está activo con un corazón incorrecto o con un corazón amargado, hermanos, es peor. Porque cuando no hay esa sanidad de parte de Dios en el corazón, lo que pasa es que un corazón se va endureciendo y se va amargando. Incluso empieza a odiar las cosas de la iglesia y de Dios. Muchos cristianos se salen de las iglesias, por no decir, ¿verdad?, que apostatan, porque en un punto empezaron a depender de lo que podían hacer con sus fuerzas. Aprendieron todas las reglas, todos los protocolos, ¿verdad?, los horarios y las actividades, pero descuidaron la parte más importante, que es la vida espiritual. Y el corazón, este cuerpo se cansa, ¿cuántos saben? La paciencia, ¿cuánto nos puede durar la paciencia? Estamos muy limitados, hermanos, como para querer depender de lo que aguante este cuerpo o de nuestras capacidades, ¿verdad? Entonces debemos aprender a estar, ¿verdad?, en esa comunión con Dios, y estar completamente sanados para hacer y dar algo. Si no, lo que demos sin ser sanados, sin ser tratados por Dios, va a ser nocivo
a todos aquellos que se nos acerquen. Hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Pues ya no sé si estoy o no, hermano. Hermano, ¿qué le pasa? ¿Qué? ¿Pero por qué hice eso? Hay gente que está así. Hay gente que le cuesta decir cuando le preguntan, ¿cómo está, hermanos? Y no dicen porque hay cosas. Entonces, ¿sí me explico? Ahora, no estoy diciendo que siempre tengamos que decir mentiras. No, bien, pues para que ya no me digan nada, no. Pero dejarnos sanar con Dios, porque aunque aquí las cosas se pongan muy difíciles y haya muchas cosas, porque es un reto, ¿verdad?, seguir al Señor, nuestro corazón debe estar siempre en paz y en gozo, porque el que gobierna y el que nos guía es Dios. El que nos sustenta nuestra vida es el Señor, ¿sí o no? Es cierto que a veces no estamos donde quisiéramos, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿sí o no? Pero como decía aquel cristiano antiguo, no soy lo que me gustaría ser, a veces no soy lo que debo ser, pero por la gracia de Dios ya no soy lo que solía ser. Amén. Entonces debemos tener ese gozo en la aflicción, en el dolor, en las pruebas, que le dé gloria a Dios. Bueno, Pedro no quería, resumiendo todo, que Jesús le lavara los pies, posiblemente por lo que ya dijimos, por un respeto malentendido, porque él creía que Jesús era demasiado grande para servirle. Y a veces esa es una manera de falsa adoración, pero no lo estaba honrando al decirle que no le lavara los pies. Otro era que tenía un sentimiento de dignidad, no se sentía digno de ser limpiado, y ya dijimos que no, nadie es digno, hermano, nunca va a llegar a ese punto de ser completamente digno, siempre, y eso nunca debe desaparecer. De que sentirnos indignos, pues claro, nunca lo vamos a hacer. Solamente que eso no debe impedir que Dios trabaje en nuestra vida. Por eso es la advertencia. Cuando ese sentimiento de dignidad no recibe la disciplina, al final vamos a hablar de eso, el trato de Dios, entonces está mal enfocado. Resistencia a la vulnerabilidad. No quería exponerse a depender de otro. Y ya dijimos que tenemos que aprender a reconocer cuando no podemos. No es malo, hermano. No nos va a dar algo ahí, ¿no? Malentender el reino. Pedro esperaba un Mesías como cualquier judío de la época, que se impusiera y no que se humillara, y tenemos que entender que nuestro Dios nos da lecciones de humildad y Él es el primero en encendernos el ejemplo. Y una autosuficiencia espiritual. Quería servir sin dejarse servir primero. Esas fueron posiblemente razones o motivos que Pedro tuvo al rechazar a Jesús. Pero vamos con nuestro segundo punto. Rechazar lo que Jesús da es desconectarse de Él. Acompáñame a leer el versículo 8, dice, Juan capítulo 13, versículo número 8, dice así: Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, le dijo. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Aquí Jesús, nuestro Señor, es directo con lo que le dijo, porque Pedro estaba de que no me laves, Señor, ¿verdad? Y Jesús le dice unas palabras indirectas, lo vamos a parafrasear. Si no sabes recibir, no puedes tener parte conmigo. Recibir de Cristo, hermanos, no es opcional, es vital para nosotros. No se puede ser parte, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo si no hemos aprendido a recibir su gracia. Yo pregunto, hermanos, ¿alguna vez, yo le pregunto de esta manera muy personal, con todo el respeto, ¿verdad? ¿Has recibido realmente el perdón de Jesús o sigues intentando ganártelo? ¿Hemos sido perdonados? Sí, pero eso no lo hicieron nuestras fuerzas, sino eso lo hizo el amor de Dios. ¿Has recibido su amor incondicional o aún ponemos condiciones para sentirnos dignos? Miren, hermanos, muchos cristianos no dan fruto porque nunca han aprendido a recibir el agua viva. Si Pedro se resistió, como dijimos hace rato, ¿por qué Jesús insistió en lavarle los pies? Porque Jesús le pudo, ¿no quieres que te lave los pies? Bueno, pues no, pero Jesús insistió, ¿sí o no? Este acto no solo fue una muestra de humildad, fue una enseñanza muy profunda, cargada de un significado espiritual muy importante. Y aquí vamos a ver, entonces ahora, Pedro pudo haber tenido sus motivos, ¿verdad?, por los que no quería ser lavado, pero ahora vamos a ver por qué Jesús insistió a lavarle los pies. En los versículos 4 al 5, ahí vamos a leer un poquito más atrás de Juan 13, fíjense lo que dice ahí. Entre el 4 y 5 de Juan 13, vamos a leer. Dice,
se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, o sea, se la puso aquí, ¿verdad? Se la amarró. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Dice que se levantó y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Hermanos, nuestro Señor Jesús, sabiendo que era el Hijo de Dios y que todo estaba en sus manos, ¿verdad? Como, según en el versículo 3, elige postrarse como un siervo. Y esto nos revela algo muy importante de cómo son las cosas en el reino de Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo en Mateo 23:11? Lo voy a decir nada más así rápido. El que quiera ser el mayor será vuestro servidor. Jesús quería enseñarle a sus discípulos, o quería que sus discípulos comprendieran que la grandeza del reino no se mide por posición, sino por servicio. En la iglesia, hermanos, los servidores o el liderazgo, ¿verdad?, no se ejerce desde la autoridad, sino desde la toalla y el agua, es decir, desde el servicio. Por eso tenemos, mis hermanos servidores, tenemos la responsabilidad de aprender a servir a los demás, ¿verdad? Estar ahí para los otros. No, hermano, no me hables ahorita, espérate, ¿no? Bueno, siempre tener esa disposición. Muchas veces somos nosotros ese canal para llevarle a un hermano de aquí le dice una palabra. Nunca debemos cerrarnos en eso. Y como cristianos, no solo a los que somos parte del servicio, sino todos siempre tener esa disponibilidad para estar, para ayudarnos unos a otros, para servirnos unos a otros. Los actos de servicio, hermanos, impactan mucho en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y reflejan el amor de Dios de una manera que a veces, ¿verdad? Por eso nunca debemos ser tan cerrados. ¿Qué más quiso enseñar Jesús, o que nos quiso enseñar nuestro Señor Jesús con ese acto para expresar amor hasta lo último? Juan 13:1, ¿se acuerda lo que dice ahí? Acompáñame a leer. Dice así: este acto de Jesús nos enseña que Él quiere expresar su amor hasta lo último. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús era tierno y sacrificial, nuestro Señor Jesús sabía que le quedaban pocas horas para antes de llegar a la cruz, y quiso dejarles una imagen inolvidable de cómo se ve el amor verdadero, ese amor que se arrodilla, sirve, toca lo sucio y lo limpia. Jesús no solo dice te amo, sino que lo demuestra con sus acciones que implican un sacrificio y humildad. Y yo pregunto, nos podemos hacer esa pregunta: ¿así nos amamos como hermanos hasta el fin? ¿Verdad? A veces decimos, hermano, pues yo te amo en el amor de Cristo, pero cuando un hermano ocupa ayuda, bueno, pues ahí ponte a orar, hermano, y luego Dios te va a decir, pues si podemos ir a ayudar, ¿qué debemos hacer? Pero así debemos amarnos, como Jesús nos amó hasta el fin. ¿Sí? ¿Cuántos aquí aman su iglesia? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues hermanos, yo le invito a que, ¿verdad?, vemos a nuestra iglesia, a estar ahí los unos para los otros, y aprender a amar y forjar esos lazos como hermanos y cuidarlos como debemos hacerlo. En el mundo la amistad es bien condicional. ¿Cuántos saben eso? Tú eres mi amigo, tú me caes bien porque me invitas a la tienda, me compras esto, no sé, ¿no? Pero cuando alguien ya no puede dar, ya no eres mi amigo. El otro día estaba mirando una ilustración de eso, de cómo es la amistad en el mundo. Y es como una persona que tenía curitas, ¿verdad?, en su cuerpo, y se encuentra con otra persona que tenía heridas y le da un curita, y la persona le da un abrazo, ¿no? Lo agradece y se va. Y luego después se vuelven a ver y le da otro curita para otra herida, y así le empieza a dar muchos curitas para las heridas. Y un día a esta persona se le acaban los curitas y él no le puede dar. ¿Y sabe qué hizo la otra persona? Se enojó y se fue. Así es en el mundo. Cuando ya no podemos darle algo a alguien, o cuando ya no podemos dar algo, ya no servimos, ya no nos quieren, ya no nos aceptan. Pero Jesús no es así. Y nuestro amor como cristianos y nuestra amistad en Cristo no debe ser así. No, ya no me caes bien, porque el otro día me dijiste que debo orar, no, ya no te voy a hablar. No, pues hermanos, pues esa es nuestra vida, ¿no?
No, hermanos, si recibimos alguna palabra de parte de Dios, de alguno de aquí nuestros hermanos, y a lo mejor es una palabra dura, fuerte, aprendamos a recibirla, que lo que vamos a estar diciendo ahorita, de eso se trata, porque ese es el verdadero amor. ¿Qué más? ¿Qué otra lección nuestro Señor Jesús nos quería dar con ese acto? Para representar espiritualmente la limpieza que Él ofrece. Porque le dice en el 8, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Este acto es como un símbolo de la limpieza espiritual que nuestro Señor Jesús ofrece a través de su sacrificio. No se trataba solo de quitar el polvo. El Señor Jesús quiso enseñar que sin su limpieza no hay comunión con Él. Recibir su gracia, ¿verdad?, es una condición para pertenecer o poder pertenecer a Él. Es decir, no vamos a poder disfrutar de la comunión con Dios si estamos sucios, si estamos en pecado, si siempre hay pecado y nunca vamos para pedir, para recibir el perdón, para confesarlo a Dios. No va a pasar como, no esperemos que nos pase como le pasó a Pablo, que iba, ¿verdad?, camino a Damasco. Muchos quieren que eso pase. Y eso es una manera equivocada de entender la manera en cómo Dios actúa, que todos quieren tener un encuentro con Cristo como lo tuvo Pablo, que iba en el camino hacia Damasco y un rayo, ¿verdad?, lo cegó y lo encontró. No siempre va a ser así. ¿Cuántas veces hizo el Dios? Ya nos ha dado la palabra. ¿Qué más esperamos que pase? A veces tenemos ideas que o le ponemos a Dios o le exigimos a Dios cosas que pues a veces Él no, bueno, más bien que no va a hacer. Queremos tener parte con Cristo, entonces debemos dejar que Él nos lave, nos perdone y que nos transforme, que nos limpie, que nos restaure. Si no, no vamos a poder, ¿verdad?, decir, o no vamos a poder tener parte con Él. ¿Qué más? Para dejaros un ejemplo, ¿verdad?, a seguir. En el 15, fíjese lo que dice ahí en el mismo capítulo 13 de Juan, capítulo 13, pero en el versículo 3, en el 15 dice: ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, ¿qué dice? Vosotros también hagáis. Jesús convierte un acto culturalmente bajo o de lo más despreciable en un mandato elevado. Lo que hice contigo, hazlo tú con otros. Jesús no solo enseña, o no enseña solo con palabras, sino con acciones. Y Él nos quería dejar aquí algo muy importante: que sus discípulos no se trataran de dominar entre ellos, porque luego ha pasado mucho eso, ¿no? A ver quién es el que más, el manda más, ¿no? Jesús no quería y no les quería dejar esa lección de que se dominaran, sino de que se sirvieran entre ellos. Como cristianos, hermanos, ¿servimos como Jesús lo hace? En la iglesia lo hacemos como Jesús nos ha enseñado a hacerlo. En casa le lavamos los pies a nuestra familia, hablando, ¿verdad?, de que servimos a nuestra familia. O en los conflictos tenemos el corazón para humillarnos y limpiar, ¿verdad?, lo que hemos hecho. O para estar ahí, para ayudar, ¿verdad?, a otros. Es fácil a veces solamente exigir que otros cambien, pero ¿qué hay de lo que nosotros podemos dar o aportar? ¿Qué más? Para preparar espiritualmente a los discípulos antes de su pasión. Jesús está por ir a la cruz. En este momento es una preparación espiritual antes del dolor que vendrá. Les lava los pies, los reconcilia con su propósito y los une en humildad. Nuestro Señor Jesús, antes de irse a sus discípulos, quiso purificar, fortalecer en unidad y modelar la humildad necesaria para sobrellevar lo que vendría, porque ciertamente las cosas se iban a poner bien difíciles para los cristianos, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero les quiso enseñar esto y dejarlos fortalecidos. Antes de grandes pruebas, nuestro Señor Jesús también hoy quiere limpiarnos y afirmarnos en su amor, porque siempre van a venir cosas difíciles. ¿Cuántos saben eso? Pero el Señor Jesús, antes de que todo eso venga, primero nos da una lección.
Pero ya cuando viene, si no estamos, ¿verdad?, afianzados en Él, pues es cuando caemos, es cuando somos derribados. Pero el Señor primero manda su palabra para prepararnos, para estar firmes. ¿Cómo vamos a enfrentar lo que hemos aprendido los domingos, las aflicciones? Siempre, hermanos, las aflicciones traen una lección, y las pruebas, pero también podemos hacernos el esfuerzo, ¿verdad?, de dejarnos moldear por Dios para cuando vengan todas esas cosas, aunque nuestra humanidad siempre va a resaltar, poder darle la gloria a Dios en medio de todo el caos, en medio de todo el dolor, ¿verdad?, en todas las cosas que a veces enfrentamos por seguir a Jesús. Entonces nuestro Señor Jesús nos enseñó 5 cosas aquí para enseñarnos que el liderazgo es humilde, ¿verdad? El más grande sirve al más pequeño, para expresar su amor hasta lo último, ese amor que se agacha, que toca y que limpia, para representar la limpieza espiritual, porque solo Él puede lavarnos verdaderamente, para seguir, darnos un ejemplo a seguir. Eso que Él hizo, nosotros también tenemos que hacerlo para prepararnos espiritualmente, porque los estaba fortaleciendo antes del dolor. Lo que nos lleva a nuestro último punto: quien aprende a recibir, entonces se entrega completamente. Acompáñame a leer el versículo 9, dice ahí en Juan capítulo 13, versículo 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Podemos ver entonces un cambio inmediato, ¿verdad?, en Pedro después de lo que Jesús le dice. Una vez que comprende la necesidad de recibir, ahora está dispuesto a entregarse por completo. Cuando recibimos verdaderamente a Cristo, hermano, nuestro corazón se abre a una entrega mayor. El que sabe recibir se rinde completamente. Hermanos, una iglesia que sabe recibir no es pasiva, es obediente. ¿Cuántos saben eso? Quien recibe el amor de Cristo ama sin reservas. Quien recibe el perdón de Cristo, perdona. Quien recibe la gracia se convierte en un instrumento de gracia. Pedro aprendió que el reino no se trata solo de dar, sino también de recibir con humildad. Una iglesia saludable no solo es generosa, o que sabe dar no solo es generosa, sino es receptiva a la gracia, a la corrección, a la bendición y el amor de Dios a través de otros. Pero vamos a ver cuáles son los frutos de una iglesia que sabe recibir. Acompáñenme en este último. Voy a volver a leer el versículo 7, una parte de lo que dice: y lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Estas palabras de Jesús a Pedro en medio del lavamiento de pies resumen cómo muchas veces Dios actúa. Hay cosas que no nos parecen, ¿verdad?, o que no tienen sentido para nosotros en el momento, pero que toman forma a la luz del tiempo y conforme a la obediencia y a la fe que vamos dando. ¿Cuáles son entonces los frutos de una iglesia que sabe recibir incluso lo difícil? Bueno, que tenemos una humildad, o que hay humildad profunda y constante. Cuando una iglesia recibe de Dios no solo lo que quiere, sino también lo que no entiende o lo que a veces no desea, desarrolla un carácter humilde. ¿Por qué? Porque reconoce que no todo tiene que tener sentido en el momento. No tenemos por qué, ¿verdad?, esperar que Dios nos dé toda la explicación en ese momento. O porque aprende a rendirse al proceso, como dijimos en una ocasión, sin tener todas las respuestas. Primera de Pedro 5:5 dice así. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5, voy a leer, dice: Dios resiste a los soberbios, ¿y qué? Y da gracia a los humildes. Aquellos que le piden a Dios todas las respuestas, ahí se van a quedar esperando antes del proceso. Pero los que se humillan, ¿verdad?, y reconocen: Señor, tú sabes por qué, mejor y mucho mejor que yo permites todo esto. A mí solo me toca creer y confiar en ti y obedecer lo que ya he aprendido de tu palabra. Pues en el proceso crecen y avanzan. Es difícil, ¿sí o no, hermanos? A veces decir, pero ¿cómo Dios va a permitir que me pase esto? Pues, hermanos, Dios, acuérdense que Dios, si nosotros queremos
cumplir el propósito de lo que significa ser la iglesia. Usted y yo sabemos lo que significa ser la iglesia, ¿verdad? O estamos aprendiendo qué quiere decir ser la iglesia, ¿sí o no? Ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Bueno, ¿verdaderamente en nuestro corazón está ese deseo de serlo? Pues Dios se va a encargar de formar en nosotros lo necesario para cumplirlo. Ser la luz del mundo no es estar, ¿verdad?, mirando ahí la serie del calamar todos los sábados, ¿sí o no? Es vivir, es evangelizar, es predicar el evangelio en nuestro trabajo, en la familia, etcétera. Vivir en obediencia y santidad. No es nada más venir, ¿verdad? Y venir a la iglesia y esperar que porque ya vinimos a la iglesia y al día siguiente nos depositen 5,000 pesos en nuestro trabajo porque somos hijos de Dios. Eso no va a pasar, hermanos. Eso no podemos imaginarnos esas cosas que no suceden. No, una iglesia que sabe dar, sabe recibir incluso a veces lo difícil. ¿Por qué? Porque hay una transformación real, no solo una inspiración emocional. Una iglesia que recibe el trato de Dios, ¿sabe qué es lo que incluye? Pruebas, demoras, correcciones o no como respuesta. Y una iglesia que sabe recibir el trato de Dios o que recibe el trato de Dios está siendo pulida, no solo emocionada. Es bien fácil, hermano, podemos hacer un sermón aquí de que, hermano, pues usted tiene potencial y es el número uno, para emocionar, ¿verdad? Es bien fácil eso. Para que salga de aquí bien emocionado. ¿De qué se trató el tema? No, pues de que soy un campeón y que, ¿verdad? Como el América, aleluya. Entonces, pero ¿y qué hay de la responsabilidad espiritual? A ver, pero ¿qué aprendiste de la Biblia? No, pues me dijeron que yo puedo construir, pero ¿qué dije? No, pues, eso es bien fácil, hermanos, de hacer esos sermones. Pero lo que el Señor quiere es pulirnos, no emocionarnos nada más. Una iglesia que recibe el trato de Dios no busca solo experiencias espirituales, sino un carácter semejante al de Cristo. ¿Qué es lo que buscamos como cristianos todos los días, hermanos? Prosperidad, estabilidad económica, una salud inquebrantable, o sea, que nunca uno se enferme. ¿Qué es lo que buscamos? A veces mucho de lo que somos está definido por lo que buscamos. ¿Sí sabía eso? ¿Qué buscamos como cristianos? Creo que todo lo que nosotros deberíamos dedicarnos más que nada es tener un carácter como el de Cristo. Hermano, pero mire, yo vivo ahí, hermano, ¿sí me explico? Si le damos prioridad a hacer lo que Dios nos manda, Él se va a encargar de lo que nosotros necesitamos. Pero a veces no creemos, ¿sí o no? A veces no lo vemos. Una iglesia que sabe recibir se deja limpiar profundamente, no superficialmente. Fíjese lo que dice Juan 15:12. Juan capítulo 15, versículo 2, perdón. Juan capítulo 15, versículo 2 dice: todo pámpano que da fruto, que dice, lo limpiará. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Muchas veces Dios nos tiene que podar, hermanos, para poder dar más fruto. ¿Cuántos sabían eso? Y la poda a veces pues duele, ¿sí o no? Pero es necesario para dar fruto, para crecer. Porque así es como Dios lo hace. Nunca debemos esperar que Dios haga las cosas de la manera que nosotros queremos que sucedan. Porque, hermanos, eso nos va a frustrar mucho. Eso nos va a detener mucho de avanzar. Debemos confiar y creer que lo que Dios hace y la manera en cómo lo hace es la manera necesaria. ¿Qué más? ¿Cuál es otro fruto de una iglesia que sabe recibir? Bueno, hay una unidad fortalecida, ¿verdad?, por la vulnerabilidad compartida. Cuando todos reconocen que han sido lavados, tocados y tratados por el Maestro, las comparaciones se acaban. Se cultiva una cultura de gracia y no de crítica. Triste es escuchar, hermanos, cómo a veces cristianos dicen: no, yo no soy como el hermano ese que, oye, viste el hermano, uy, ojalá, ¿verdad? Y empiezan ahí. No, hermano, pues no se trata de estarnos criticando, ni de estarnos comparando entre nosotros. Nosotros, ¿como quién debemos ser? Como Cristo, ¿sí o no? Ahí se acaba porque Él es el ejemplo. No hay espacio para el ego.
solo para testigos del amor de Jesús. Amarnos unos a otros, como nos decía el Señor, hasta el fin. Fíjese lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí inspirado por el Espíritu Santo en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas 6, 2, dice así: llevad los unos las cargas de los otros. Siempre, hermanos, estar orando unos por otros. No sabemos qué tan difícil puede ser una situación para unos y otra para otros. Cada quien tenemos, ¿verdad?, diferentes capacidades. No podemos ignorar ese hecho. Siempre llevar las cargas los unos de los otros. ¿Cuál es otro fruto de una iglesia que sabe recibir? Bueno, que tiene un servicio auténtico, no por obligación, sino por gratitud. Quien se deja alabar no sirve por necesidad de aprobación, sino por gratitud y asombro. El que ha recibido gracia la reparte. Que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, el dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. El que ha sido limpiado ayuda y busca que también a través de la palabra de Dios todos otros sean limpiados con ternura y no con juicio. Lucas 7:47, fíjate, voy a leer una parte, dice: el que ha sido perdonado mucho, ama mucho. En la cultura del mundo, y más aquí en esta cultura mexicana, hay un dicho que dice, ¿se acuerda? El que parte y reparte, ¿verdad? Pero esa no es una actitud cristiana, hermanos. Nosotros nunca debemos buscar cómo sacar ventaja para nosotros, ¿verdad?, de otros, sino cómo ser de bendición para otros. Y la mejor parte no es con lo que nos quedamos, sino con lo que le da gloria a Dios. Así que si hemos sido perdonados, vamos a perdonar. Si hemos recibido el amor de Dios, vamos a saber amar. ¿Cuál es otro fruto de una iglesia que sabe recibir? Bueno, tiene una fe madura que espera aunque no entiende. Fíjese, esta es una fe que confía en medio de lo confuso, porque sabe que Dios es bueno incluso cuando lo que vemos no lo parece. Aprende a vivir con el no lo entiendes ahora. ¿Que se acuerda de lo que le dijo nuestro Señor Jesús a Pedro? Lo que yo hago tú no lo entiendes. Y le dijo, no lo entiendes, porque Pedro no lo estaba entendiendo. Sí, una iglesia que sabe recibir aprende a vivir con el no lo entiendes ahora y creyendo en la siguiente frase: lo entenderás después. Ciertamente en los procesos de Dios es así, hermanos. El Señor nos dice, ahorita no te enfoques en entenderlo todo. Después ya lo vas a entender, pero déjate moldear, hay que dejarnos moldear por Dios. Una iglesia que sabe recibir no abandona su fe ante el silencio de Dios, sino que la profundiza. Fíjese lo que dijo Job. Una vez hablamos de la aflicción de Job, ¿se acuerdan? Capítulo 13, versículo 15. Es una expresión nada más, pero hasta cómo era la convicción que tenía Job. Dice, aunque me mate, en él esperaré. Pues, hermanos, ¿qué acaso Dios no puede ayudarnos? ¿Acaso no podemos confiar y de rendir esa parte para que Dios nos ayude? Pues claro, Él sabe que mejor que nadie cómo hacer las cosas en nuestra vida y qué lecciones darnos. Aunque a veces muchas de las respuestas a nuestras oraciones en el silencio de Dios. Pero qué cosas recibimos de Dios que a veces no parecen tan agradables, porque eso también tenemos que aprenderlo a recibir. Con esto nos vamos a ir hasta el final. Pues las pruebas. ¿Cuánto les gustan las pruebas? No levante la mano, hermanos, Pero fíjese, Santiago 1:2, ¿qué dice ahí? Santiago capítulo 1, una parte del versículo. Hermanos míos, ¿qué dice? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo nos vamos a...? Pero no entiendo, hermano, ¿cómo me voy a gozar? Bueno, no se trata de entenderlo, sino de aprender a vivirlo.
Que estemos en diversas pruebas es indicación o es señal de que estamos viviendo en obediencia a Dios. De que estamos verdaderamente caminando en la dirección correcta. Había una frase de un pastor que decía: hermano, si usted no se ha encontrado el diablo en el camino es porque va en la misma dirección que él. Entonces hay cuidado, hay pues, aguas, ¿no? Porque pues, puede ser. Las pruebas vienen envueltas en dolor, pero, ¿sabe? Contienen crecimiento, fe firme y carácter. Eso es lo que hay en las pruebas. Por eso, en ese sentido, en nuestro corazón debe haber gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, porque Dios las está mandando para probarnos, para formarnos, porque Él quiere hacer algo en nuestras vidas a través de nosotros. También hay que entender, hermanos, que Dios quiere usarnos como instrumentos y nunca debemos menospreciar. No, yo nomás quiero ir a la iglesia, hermano. Miren, hermanos, no podemos es un cristianismo incompleto. También somos instrumentos y para poder ser usados por Dios, pues tenemos que ser formados por Él. ¿Se ha visto cómo se forjan las espadas? En los documentales, en los videos, en las películas. ¿Qué es lo que hacen con el metal? Lo calientan al rojo vivo, ¿sí o no? ¿Sabe por qué tiene que estar a esa temperatura? Para poder ser moldeado. ¿Y cómo se moldea? ¿Se ha visto cómo? Con los martillazos, para darle la forma, ¿no? Entonces, de una manera muy parecida, Dios va a elevar al rojo vivo las situaciones para estar blanditos y luego formarnos. ¿Qué otras cosas recibimos de Dios que a veces decimos que no son tan agradables? Las respuestas inesperadas a nuestras oraciones. A veces, hermanos, le pedimos a Dios algo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que a veces Dios puede responder? Y responde, bueno, Dios puede responder con un no. ¿Sabe por qué? Porque sabe que no nos conviene. Es la verdad. ¿Estamos dispuestos a recibir un no de Dios? ¿Sí? Si no, pues Dios se va a encargar de tener esa actitud de aprender a recibir un no. O también Dios nos responde con un todavía no, porque está formando algo en nosotros. Y tampoco a veces nos gustan esas respuestas, porque ya lo queremos ahorita, ¿sí o no? Porque somos de aquí, de Mexicali, ¿no? Y aquí somos así, ¿no? Hermanos, Dios a veces nos va a decir, hey, todavía no. O tal vez nos puede responder de otra manera, porque su forma es mejor, aunque a veces nos duela, porque podemos desear buenas cosas, podemos tener planes que la meta no es algo malo, pero la manera de hacerlo, ahí a Dios no le puede estar gustando, y tenemos que entender que a veces eso Dios también lo va a frenar. Así no, si es que yo quiero una casa, y pues voy a trabajar horas extras y pues no voy a poder ir a la iglesia en 6 meses, híjole, así no. No, es que hermano, yo quiero un carro y para poderlo tengo que tener como 3 trabajos y pues no sé cuándo lo vuelvo a ver, Dios le bendiga. No, hermano, así no. No creo que así sea una manera guiada por Dios de hacer las cosas. Pero no me crea a mí, créale a la palabra de Dios y a Dios. Busquemos la guía de Dios. ¿Usted cree que Dios no nos puede mostrar cómo hacer las cosas? A Noé le dijo, ¿se acuerdan? Que iba a llover, iba a haber un diluvio. Pero no solo le dijo que se iba a acabar el mundo, le dijo que era lo que tenía que hacer. Tenía que construir un arca, pero no solo le dijo que tenía que construir el arca, le dio las medidas, ¿sí o no? Y así le dio las instrucciones de cómo hacerlo. ¿Y qué fue lo que hizo Noé? Bueno, así como Dios le dijo, eso hizo. ¿Y qué pasó? Sucedió lo que Dios le prometió, ¿sí o no? No nos adelantemos, hermanos. Hagamos caso a lo que Dios nos manda para poder ver lo que Él nos promete. Qué fácil hubiera sido para Noé. No, Señor, está muy difícil. Noé solamente dijo sí y amén a la respuesta de Dios. Confiamos, hermanos, que Dios nos va a decir cómo hacer las cosas. Dios nos los va a decir, ya lo dijimos una vez, ¿se acuerdan? De la forma que podamos entenderlo. Fíjese, Pablo oró, ¿se acuerda? Para que Dios le quitara, o el Señor le quitara el aguijón. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Se acuerda? Lo que cantamos aquí. Bástate mi gracia, Pablo.
Basta, que mi gracia sea suficiente para ti. Señor, pero yo quiero esto, quiero ir para allá, quiero esto, lo otro, y puro quiero, ¿no? Bueno, y Dios nos dice, ¿qué hay de lo que yo quiero? Bástate mi gracia, que mi gracia sea suficiente. ¿Es suficiente Cristo para usted, hermano? ¿Sí? ¿O más o menos? Si no lo es, hermanos, nada más lo será. ¿Qué más recibimos de parte de nuestro querido y amado Padre? Que a veces decimos, ay, esto no nos gusta mucho. Bueno, pues la corrección, ¿sí o no? Hebreos 12:6, una parte del versículo, porque el Señor al que ama, disciplina. Ay, que no nos iban a dar nada más maná del cielo. Al que ama, disciplina, dice. Hermanos, Dios nos confronta. La palabra de Dios nos confronta. A veces, y muchas veces, siempre nos duele. Incluso dependiendo cómo estemos nos puede frustrar. Pero eso nos forma. Eso va a hacer que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, porque esa es nuestra meta. Que Él se vea reflejado en nosotros. No que nunca nos enfermemos, nunca nos falte comida, ¿verdad? O que claro que Dios es fiel, pero no debemos enfocarnos en las cosas terrenales. Porque todo aquí está limitado, pero confiar en el que es ilimitado es lo que tenemos que aprender a hacer. Conclusión y aplicación. Una iglesia que sabe recibir no es solo la que levanta las manos, sino la que inclina la cabeza y dice, hágase tu voluntad, aunque hoy no lo entienda. Hermanos, Jesús sigue lavando pies. A veces no entendemos, no nos gusta, nos incomoda, pero siempre es para nuestro bien. Aprendamos a recibir el amor de Dios. Algunos quieren nada más el amor, ¿verdad? Pues el amor. Pero aprendamos a recibir el amor, la corrección, la gracia, el silencio, el no, el espera. Porque todo lo que viene de Él, cualquiera que sea, hermano, cualquier cosa que provenga de parte de Dios, viene con propósito. ¿Usted lo cree? ¿Conmigo? Acompáñame a hacer una oración para estar terminado entonces. Y entregar ese tiempo y después ya continuar con lo que sigue. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde por todo lo que tú hasta este momento nos has dado y todo lo que tú nos das. Perdónanos cuando no hemos aprendido a dedicarnos a recibir lo que tú nos das. A veces creemos que o esperamos de ti cosas que suponemos que debes dar.